Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta exposición vamos a cerrar la serie corta, Un hombre, una mujer, la iglesia, que ya hemos dicho, ¿no? Intenta taconear, complementar las dos series que antecedieron, ¿no? Donde hablamos del posible valor distinguido de un hombre, el posible valor distinguido de una mujer dentro del matrimonio. Y de hecho hablamos según la perspectiva del Creador, ¿no? Recordemos que el matiz que hemos tenido es enseñar, hermanos míos, que una esposa debe sanamente intentar complementar a su cónyuge, para que sea un hombre de mucho valor. Estoy hablando de las dos series, ¿no? Y de la misma manera se compartió la visión divina análoga para el esposo creyente, que se debe esforzar para que su esposa tenga mayor posibilidad de que sea más valiosa que las piedras preciosas. Ahora, lo magnífico del asunto es que esforzándonos por nuestro cónyuge, lo que está comprobado es que mejoramos nosotros. Esforzándome por mi cónyuge, yo soy el que mejoro. En esta serie denominada Un hombre, una mujer, la iglesia, mediante las exposiciones que han antecedido, en total hemos dado 5 consejos y rápidamente los voy a evocar. Dijimos directamente a los solteros, pero a su vez acotamos que era sabiduría útil también a los casados, que no pierdan su alegría de vivir, pero cuidando la santidad que a Dios le agrada. Y evocamos Eclesiastés capítulo 9, versículo del 7 al 8. Segundo, que no sean impacientes y que se preparen para los tiempos malos y las posibilidades buenas que sí o sí van a venir a nuestra vida. Y evocamos Eclesiastés capítulo 9, versículo del 11 al 12. También dijimos que los solteros, y aclaramos que también deberían escuchar los casados, ¿no? 3, que al matrimonio no se entra para probar y romperlo si las cosas no salen como deseamos. Se entra para vivir y luchar contra el mal, codo a codo con la pareja conyugal hasta que la muerte nos separe. Y que en el transcurso de si no, tenemos que aprender la ciencia y el arte de gozarnos en todo sentido con nuestra pareja conyugal. Y principalmente nos detuvimos en Eclesiastés capítulo 9, versículo del 9 al 10. Cuarto, dijimos que debemos tener cuidado con los pequeños detalles negativos que nos negamos a soltar. Esos que casi hemos elevado a parte de nuestra personalidad y que amenaza continuamente la armonía conyugal. Eclesiastés capítulo 10, versículo del 1 al 2. Y el quinto consejo, que aceptemos solucionar nuestros dilemas mediante consejos calificados que deriven de las Escrituras. Y nos basamos en Eclesiastés capítulo 9, versículo del 17 al 18. Y en ambas prédicas que antecedieron, afirmamos que este renglón aún no estaba agotado, que lo tocaríamos en el cierre de esta serie, justamente en el día de hoy. Pues una iglesia tiene un rol educador, reorientador a los nacidos de nuevo, sean casados, sean solteros, para que mejoren en lo personal y en su participación en el ministerio de la reconciliación, según de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 19. Y este ministerio de la reconciliación le ha sido encomendada a la comunidad que reconocemos como iglesia. Como usted sabe, aquí integrantes casados y solteros. Y en ese sentido, escúcheme por favor, hay un papel educador sumamente importante que le corresponde a los padres creyentes. ¿Cuál es esa labor? Iniciar e impulsar con su ejemplo
en sus hijos hábitos virtuosos. Hoy vamos a tocar 3 hábitos eclesiásticos fundamentales. Sin más que acotar en esta parte introductoria, vayamos a las Escrituras. Eclesiastés capítulo 9, versículo del 13 al 16. Lo vamos a leer y después les voy a pedir que me permitan dirigiros en una oración congregacional. Eclesiastés capítulo 9. Puesto de pie, por favor. Vamos a leer el versículo del 13 al 16. ¿Lo tenemos? Ya. La palabra del Señor dice así: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me pareció grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Todos juntos, por favor, el versículo 15. 1, 2, 3. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Inclinen su rostro, permítame que lo guíe en una oración. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy usted me está permitiendo exponer. Hable, Señor Yahvé. Utilice el trabajo que he preparado para que, Señor, sus enseñanzas, mi Dios, galopen fuerte en la mente de mis hermanos y a mí me haga recordar que usted es mi base, mi fuerza, la solución para mis sueños y la solución para mis problemas. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermano, Salomón relata una visión, ¿no? Una visión que acontece en una ciudad sitiada, que hemos leído que tiene pocas fuerzas para defenderse. Hemos leído que la cantidad de posibles soldados es escasa porque tiene pocos hombres, ¿no? Ahora, la fuerza del enemigo que está sitiando a dicha ciudad es descrita con el apelativo que se le da. Se habla de un soberano guerrero al mando del asedio, ¿no? Y se le denomina un gran rey. Un gran rey. De hecho, a la cabeza de un nutrido y preparado ejército. Y la riqueza y la capacidad logística para poder forzar esta conquista es representada con la siguiente idea. Dice que levanta grandes baluartes. Ahora, es claro, ¿no?, en la lectura, que la disparidad es tan grande que cualquier estratega experimentado diría algo así: la suerte está echada contra esa ciudad porque el lazo que la ahorca es muy poderoso. Y antes de continuar, permítame una extensión de la idea del tema de la ciudad. Se dice que tiene escasos recursos, ¿no? Porque habla de una comunidad pequeña, de pocos hombres, pero en ningún lado se afirma que esta ciudad, los habitantes son pérfidos, ¿ya? Y hagamos una analogía, ¿no? Cualquier ciudad
cualquier conglomerado de seres humanos, es una reunión de solteros y casados que tienen sueños, que tienen problemas y que tienen una educación base para triunfar. Y si hilvanamos el contexto hacia atrás, y tendríamos que ir a Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 2, dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Verso 2, todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como el que teme el juramento. A ver, permítame hacer una acotación. Está hablando, ¿no?, de una sociedad que el sol sale para todos, que la lluvia los moja a todos, o sea, una sociedad que tiene conflictos, una sociedad que tiene problemas, ¿ya? O sea, esto es el contexto situacional que está hablando Salomón. O sea, está hablando que momentos de crisis en general van a llegar para todos, para el rico y para el pobre, para el sabio y para el necio, para el blanco y para el negrito, ¿ya? Para el selvático y el de la costa, para el de Venezuela y el de Rusia, que todos, no interesa dónde están, van a ser sometidos a un horno de la aflicción, porque problemas sí van a haber. Crisis en general. Pregunto, ¿no estoy describiendo acaso a su familia? Pregunto, ¿no estoy describiendo a esta iglesia? Pregunto, ¿no estoy describiendo a la ciudad de Lima? Pregunto, ¿no estoy describiendo al Perú? Pregunto, ¿no estoy describiendo a Venezuela? Pregunto, ¿y no es en cualquier época que es lo mismo? Momentos de crisis. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos. Pero démonos cuenta que el contexto está hablando de una base para esa esperanza. Y vamos a ir eso más adelante. Pero aún hay esperanza, hermano de mi corazón. Yo no sé qué problema tenga usted. No sé qué está calcinando su corazón. No sé a qué exactamente se está enfrentando. Usted sí lo sabe. Pero escúcheme, aún hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero usted va a elegir en quién va a confiar. En su mente, su forma peculiar de hacer las cosas, en mente de hombres muy sabios y que tienen mucha reputación, o va a decidir confiar en aquel que fue menospreciado, pues fue el hombre más sabio que andó por este mundo. Ahora, en el contexto vemos los problemas que hemos estado tratando, ¿no? Versos 7 al 8, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Verso 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte de vida y en tu trabajo con los que te afanan debajo del sol. O sea, acá está describiendo algunos problemas, ¿no? Problemas que ya hemos tratado y hemos visto los consejos que Dios da para salir de esos barullos en los cuales nos metemos y la vida es así. Hay veces personas me preguntan, no, los pastores no tienen problemas. Hermano, que no cuenten, que no digan, que prediquen y se pongan sobre un altar, no es camarones. Todo ser humano tiene problemas. Todos están confrontados con el mundo.
Y los que somos de Cristo tenemos una sola forma de reaccionar. Que no queramos, ya es decisión propia. Ya es decisión de cada uno. Hemos durante 2 domingos tratado cuestiones problemáticas. Y se han propuesto medidas para triunfar, pero agradando a Dios. Y nos damos cuenta que no solamente en esas 2 prédicas, sino en cualquier exposición de la palabra del Señor, se nos insta a tener fe, esperanza, pero usando la palabra de Dios. Pregunto, ¿no es lo mismo en cualquier iglesia del Señor, en cualquier época? ¿O ustedes creen que en la época de Spurgeon no habían problemas? ¿O creen que en la época cuando Pablo predicaba no habían problemas? Los problemas siempre han existido, siempre van a existir, pero va a llegar el momento en cuando muramos y no tengamos problemas, ¿no es cierto? Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener problemas. Regresemos a la trama, versos 13 y 16. Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vienen contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Hermanos, en la crisis que se relata en esta ciudad sitiada, desde sus inicios, da el desenlace de la trama, ¿no? O sea, es un adelanto que mata el suspenso. Repito, un sentido lógico de un estratega ve una inminente derrota, dado la disparidad entre ambos contrincantes. Pregunto, ¿usted es más poderoso que los espíritus de maldad? ¿El pastor es más poderoso que los espíritus de maldad? ¿Los apóstoles eran superiores a los espíritus de maldad? ¿Recuerdan ustedes lo que dijeron los ángeles cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés? El Señor te reprenda. El demonio es sumamente poderoso. Y si vamos a querer combatirlo con nuestro intelecto, yo desde ahorita le firmo, usted ya está perdido. Usted ya está perdido. Pero acá nos avisora un tremendo portento. Un tremendo portento contra ese gran rey. Versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Esta sabiduría, esta inteligencia práctica de la cual vamos a hablar, es transmitida y logra un objeto, repito, donde la lógica humana solamente ve un desenlace único, la derrota del más pequeño, nos narra de que ocurre un portento. ¿Cuál es el portento? Versículo 15. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. He ahí el portento. He ahí el portento. Un tremendo ejército con todo el poder del mundo. Y el que marca la diferencia es el pobre y el sabio. Cuando en esta porción escritural en castellano leemos sabiduría, su equivalente en hebreo es el vocablo jotma, que define acciones propias de un sabio en mente, palabra y acción. En mente, palabra y acción. Pregunto, ¿no es ese el norte de la educación que se nos da? ¿No es ese el norte de la educación que se nos da? Cuando se le define como pobre, implica un indigente. De hecho, así lo ven las autoridades, los soldados, los ciudadanos de este pueblo que está asediado. Y es de hecho
que en todo conflicto, antes de atacar un pueblo, infiltró espías. Y es casi seguro que en los informes que le dan al gran rey, dicen, es poca cosa, no va a marcar la diferencia. Pero supongo que esa perspectiva cambia, ¿ya? Cuando la ciudad que está sitiada le debe su subsistencia a este pobre y sabio y no deja de ser un poblado libre. Y cuando el enemigo se da cuenta que este pobre y sabio, ¿ya?, fue el artífice de una catastrófica derrota para el gran rey y su tremendo ejército. Este hombre, con sus acciones, demuestra que él es el perfume de un perfumista que lo ha formado entregándole sabiduría. Pregunto, ¿no es para eso que se nos educa? ¿No es para eso que nos dice somos vencedores en Cristo Jesús? ¿No se nos dice que este es nuestro único manual de fe y práctica? ¿No se nos dice que Cristo ya venció y que renovemos las fuerzas en Él? Los menospreciados del mundo podemos oponernos a tremendos espíritus de maldad. Sin perder Eclesiastés, vaya a Proverbios capítulo 1. Para esto se nos educa. Y en esta educación estamos todos, ¿ya? Todos. Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. O sea, para eso se nos educa. Hermanos, yo tengo años estudiando la Biblia, pero todavía no llegó a mi techo. Porque mientras más sé, más problemas, más sabiduría para seguir resolviendo. No existe nadie que haya llegado a su techo, porque somos transformados de imagen en imagen hasta la imagen del Señor Jesucristo. O sea, tenemos problemas, tenemos sueños, tenemos tremendos enemigos espirituales, hermanos, y asemejamos a pobres, asemejamos a desvalidos, pero tenemos el ser más maravilloso que nos puede ayudar. Jesús es su nombre, el Cristo, el que murió en la cruz por nosotros. ¿Cuánto hace recordar este pueblo pequeño de poca fuerza a las palabras del evangelista Lucas para definirnos a nosotros? ¿Cómo nos llamó? Manada pequeña. Y a esta manada pequeña se nos promete victoria sobre el temor, victoria sobre el mal, y se nos pide que nuestra esperanza, escúcheme, no esté en lo temporal, ni siquiera en don dinero, poderoso caballero. ¿Ya? Busque Lucas capítulo 12, el evangelio de nuestro hermano Lucas. Lucas capítulo 12, versículo del 32 al 34. Dice: no temáis, manada pequeña, no temáis, manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre
le ha placido darles el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, repito, ¿no? Se nos insta en no poner nuestra confianza en las cosas materiales, ¿ya? En las cosas temporales, sino que nuestra esperanza, nuestra fe es Cristo, Señor nuestro. La estrategia para que venza esta manada pequeña también es dada por el Señor Jesús, que aunque Dios hecho hombre, recuerde, fue menospreciado por los príncipes de Israel y el grueso del pueblo judío de aquel entonces. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un libertador militar y no un palabreador. ¿Saben lo que es un palabreador, no? Un palabreador es el que da ideas. El sentido griego era un palabreador, uno que repetía, pero él era un palabreador único, porque lo que él hablaba era el principio de toda la sabiduría. Ellos esperaban un general con un tremendo ejército. Y sabemos, ¿no? A lo suyo llegó y no le reconocieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Pregunto, cuando usted está en problemas, sabe que el Señor Jesús llega, ¿no? ¿Lo reconoceremos? ¿Lo reconoceremos? ¿O que vamos a querer seguir saliendo del embrollo, cumplir el sueño con solamente nuestro intelecto? Él, para libertarnos, se presentó como un cordero dispuesto para ir al matadero, sin aparente riqueza, sin aparente fuerza para combatir. Lucas, capítulo 12, versículo del 30 al 31, dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando acá está hablando, no está hablando que te va a cumplir todo, ¿ya? Sino está hablando en el contexto de las necesidades primarias, aquellas cosas que nos causan tanto terror. Confiemos en Él, hermanos míos. Confiemos en Él, porque Él es el único ser que tiene sabiduría perfecta. Y esa sabiduría perfecta, escúcheme, nos da un valor distinguido, nos da vida en abundancia. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida? Jesús vino para darnos libertad del pecado, posibilidades de triunfo en medio de un mundo que desea devorarnos. Ayuda, sí ayuda el Señor a su manada pequeña. Ya depende de ella aceptar su sabiduría para combatir el mal. Como dependió de esa ciudad, ¿no?, que sufrió ante un enemigo atroz y poderoso, aceptar la guía del sabio que entre ellos habitaba. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 16. Dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas su palabra. La iglesia tiene que escuchar. Los solteros tienen que escuchar. Los casados tienen que escuchar, hermanos míos, porque la sabiduría del Señor Jesús está ahí cuando el león rugiente va a intentar devorarnos. Busque Primera de Pedro, sin perder Eclesiastés, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
dice, sé sobrios y velad. Sé sobrios y velad. O sea, ser sobrios, o sea, no seas loco pues. Trabaja con cordura y velad. Estate preparado, vigilante, ¿ya? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y volvemos a recalcar, hermanos míos, que nada puede ser más sabio que las palabras divinas. Pero la verdad indica que cuando ya hemos hecho un proyecto de vida sin el aval escritural, solo con nuestras ideas, ¿saben lo que hacemos? Entorpecemos las posibilidades buenas del libro. Las entorpecemos. Porque nosotros ya hemos dicho, yo sé más. A mí no me parece, yo sé más. Que si así nos está ocurriendo, vamos a clasificar en el que clamor del Señor entre los necios. Pues sabemos, hermanos míos, que el modus operandi del soberbio es tirar por la borda cualquier consejo. Escucha, porque no le queda otra, y después hace lo que él quiere, o lo que ella quiere. Eclesiastés, capítulo 9. No hagamos así, hermano. No hagamos así. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Pero recuerden que escuchar no solamente es oír, sino ponerla en obra. Entre las cosas y situaciones que ha aprendido a temer el rey del mal, en los padres, hermano vivo, ¿saben cuándo es? Escúcheme, padre, ¿ya? Y mucho más si sus hijitos están chiquitos. ¿Saben lo que teme el rey del mal? Un padre que vive intensamente su fe, que vive en carne propia el educar a la juventud bajo su cargo, siguiendo el ejemplo bíblico. ¿Ya? El señor del mal les teme. Practicando ellos mismos hábitos dignos de imitar. Ya depende de los hijos, ¿ya? Valorar el buen ejemplo de los progenitores creyentes. Ya depende de ellos. Proverbios, capítulo 4, versículo 1. Dicen, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Cordura. Y voy a dar 3 últimos consejos a los padres para que vayan formando a sus hijos en cordura, usando 3 excelentes hábitos eclesiales que incluso, escúcheme ya, le va a ayudar para apreciar valores de práctica distinguida en el posible futuro cónyuge, ¿ya? Valores en práctica distinguida del posible futuro cónyuge de su propio círculo del amor. Primer consejo. Los padres creyentes tenemos que comprender que así como la manada sigue y aprende del líder capaz, deben nuestros hijos apreciar la importancia que le damos al congregar. La importancia que le damos al congregar. Porque la manada sigue al líder. Hasta que el que integra la manada dice, voy a buscar la mía propia. Entonces, es todo un tiempo en que tenemos que criarlos, ¿no? Y si asimilan esto, van a comprender que no hay sabiduría en hacer planes de vida en común con alguien que no esté congregando en una iglesia local, pues si no está congregando, está en flagrante pecado de omisión. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice,
no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Pues quien deja de congregar groseramente no está aprendiendo el ABC para darle honor al Altísimo, y a su vez va a coquetear con el mundo, y así su cosmovisión y moral cristiana se va a ver comprometida. ¡Ojo! Y también podría ser que nunca fue de nosotros, ¿eh? Que nunca fue de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, del 19 al 21. Y de ser así, es un tremendo peligro para quien sí es legal y no esté incurso en lo expresado, en no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, podría terminar unido en un grosero yugo desigual. ¿Por qué, hermanos míos? Por favor, escúchenme, ¿eh? Los niños y los jóvenes menores, especialmente los niños, valoran mucho lo que hacen los padres. Si mi padre lo hace, debe haber algo positivo. Ayuden a la formación del carácter de sus hijos. Segundo consejo: los padres creyentes tenemos que comprender que así como la manada sigue y aprende del líder capaz, ojo que también del líder incapaz, ¿eh? Se aprende mucho. Pero acá tenemos que predicar con fe y esperanza, ¿no? Así como la manada sigue y aprende del líder capaz, deben nuestros hijos apreciar la importancia que le damos al trabajar en nuestra iglesia local. Y si así están asimilando de sus maestros naturales, los progenitores, que no hay sabiduría en hacer planes de vida en común con alguien que no está trabajando en la iglesia local y que de continuo es dolor de cabeza en su hogar paternal. Pues es claro, no está aprovechando dos situaciones de vida para formar su carácter. Este joven, esta jovencita, sin importar su edad, sin importar su intelecto, sin importar su don de gentes, lo que necesita es mucha oración y educación reorientadora, porque aún no sería beneficioso para él o para ella proyecciones en un vínculo matrimonial. Tercer consejo: padre creyente, tenemos que comprender que así como la manada sigue y aprende del líder, deben nuestros hijos apreciar la importancia que le damos a discipularnos y a diezmar fielmente. Y si así, asimilar de sus maestros naturales progenitores que no hay sabiduría en hacer planes de vida en común con alguien que no está aceptando ser discipulado y que trabajando no está diezmando fielmente como estilo de vida. Pues quien rechaza tener intimidad con Dios, pregunto, ¿estará acaso preparándose para tener intimidad con otro ser humano en una forma tan distinguida como el matrimonio? Háganse una simple premisa lógica. Si rechaza tener intimidad, porque Dios es el que ordena estas cosas para que tengan intimidad con Él, si rechaza tener intimidad con un ser perfecto, ¿qué tipo de intimidad le va a dar a usted? O usted, si está en estos cánones que le falta, ¿qué tipo de intimidad usted le va a dar cuando salten las imperfecciones en la pareja? Si rechaza ser íntimo con un ser perfecto, ¿qué va a pasar cuando salten las imperfecciones de la pareja? El que acepta ser discipulado es a mérito que desea saber más y más de su Señor, del primer amor de su vida, el que pone en primer lugar al Altísimo como factor indispensable, se está amando correctamente, porque comprende que sin Dios no es nada. Y cuando un creyente asimila esto, ¿ya? Va a ocurrir, recuerde, que el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
padres e hijos creyentes. 1 más 1 siempre va a dar 2 en las matemáticas espirituales. Ahora, hablemos del diezmo. Aquí puede haber una posible trampa, ¿no? De que pueden decir, está predicando el diezmo. Hermanos, ¿tenemos la política en esta iglesia? Ya. Que el diezmo es una relación íntima del creyente con el Creador. Y acá hay varios que no me dejan mentir. Cuando han congregado en otros sitios me han preguntado si pueden diezmar ahí y pueden seguir sin diezmar. Yo le he dicho que sí, que no hay ningún problema. ¿Ya? Porque aquí no estamos detrás de su dinero, sino que usted valore la intimidad con Dios. Porque el que valora la intimidad con Dios en aspectos tan importantes como que duele tanto como es las finanzas, ¿ya? Va a crecer en virtudes. Y nadie está por el dinero. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque la iglesia la mantiene Dios, no el creyente que gana millones. Pero la iglesia tiene que preocuparse para predicar toda la doctrina sabia del Señor. Hablemos ahora del diezmo. Recordemos uno de los motivos por los cuales Yahvé ideó el diezmo. Le voy a leer Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Quien aprende a honrar a Dios en un tema tan difícil como son los bienes materiales, con el fruto del sudor de su frente, se está preparando para honrar a otro ser humano en un campo tan complicado como las finanzas, para cuando llegue a tener una unión íntima, distinguida con otro ser humano. Quien aprende a orar a Dios va a aprender a ahorrar los proyectos que le presenta el esposo o la esposa. Pues quien verdaderamente aprende a confiar que Dios provee y que el dinero solamente es una herramienta para honrarlo a Dios, ¿ya? Va a hacer una práctica distinguida. ¿De qué va a aprender? A honrar sus responsabilidades económicas. Y si así, escúcheme, ¿ya? Es casi imposible que se enamore del dinero. ¿Ya? El que sobre viento y marea diezma, es casi imposible que se llegue a enamorar del dinero. Es casi imposible. Busque Deuteronomio capítulo 14, versículo 30. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. El diezmo, hermanos, uno de los propósitos de Dios es para que aprendamos a tener respeto reverente a Dios. Miren, Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí el nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios, a Jehová tu Dios, todos los días. O sea, pregunto, ¿todos los días diezma? No, pero se aprende a temer a Jehová toda la vida. Toda la vida. Quien está respetando a Dios se está preparando para respetar a otro ser humano en el campo tan difícil que se llama matrimonio. Ahora, permítanme leerles un principio de realización personal que tiene que ver con dar. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Versículo 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir, que más bienaventurado es dar que recibir.
quien considera que el dar en todo nivel es una bendición preferida al recibir, va a crecer en virtudes tales como la bondad y la generosidad. Virtudes maravillosas para un esposo o para una esposa. Pregunto, ¿es tan difícil asimilar que Dios, cuando habló del dinero, Él no necesita nada de dinero? Todo lo que hay en la Biblia que habla de dinero de dar es en beneficio del que da, pues más aventurado es dar que recibir. Ahora, y vamos a seguir, es tan difícil asimilar que Dios no tiene necesidades materiales, pero sus enviados sí, que así Él vela por la mesa de sus siervos que le han dado su vida completa a Él. Pues un siervo que esté en la sana doctrina y ha comprendido su llamado, dedica tiempo sobre tiempo, no solamente a estudiar la palabra de Dios, sino intenta de buenas maneras que la grey asimile la única verdad que los va a hacer libres, y que por mandato imperativo tiene que dedicarse a eso y a no más. Tiene que dedicarle a eso y a no más. ¿Es tan difícil hablar así? Ahora, ¿y por qué predico así? Porque así predicaba Pablo. Decía que solamente Pedro y los demás tienen derecho a tener esposa y nosotros no. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordeno, ¿no, hermano? Dice, no, ordeno, ¿no? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces quiere decir de que yo predico y por predicar me voy a llenar mi estómago. O sea, lo que está diciendo acá son parámetros laborales, que los que son pastores, ya, que no tengan otro trabajo, que acepten lo que le corresponde con mansedumbre, ¿ya? Pero es una exhortación a comprender que la plata no nace, la plata se hace, y dentro de lo que la plata que tenemos es el 10% para mantener el trabajo eclesial, que no solamente es el sueldo del pastor, por si acaso, ¿ya? Que no, es las cosas que hay en una iglesia, es los materiales que se les entrega, es los proyectos que hacemos para bendecir vidas humanas. Todo eso es el dinero del Señor. ¿Es tan difícil comprender eso? Quien no ha aprendido metódicamente a diezmarle al Hijo de Dios, de hecho, puede nacer en él o en ella otra visión, ganar más dinero invirtiendo su diezmo en negocios o pagar deudas de negocios dañados. Y así hay una gran posibilidad que llegue a amar al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que le produce. Y hay una gran posibilidad, no, es de hecho, va a enseñar a sus hijos ese hábito, ¿ya? Que el diezmo es la sobra. Pero también podría darse otros casos, ¿no? Gastar lo que no es suyo, porque el diezmo no es del creyente, es de Dios, ¿no? En mil situaciones más, según su criterio, para su propio beneficio. Y si así es claro, aún no comprende que Dios le nombra sirviente, administrador y colaborador suyo. Asimismo, soltero creyente. Seguimos hablando, ¿no?, sobre estos tres temas. Deben ser investigadores ustedes por excelencia, ¿ya? Y averiguar la realidad espiritual y ministerial de aquel creyente de sexo opuesto que le está moviendo el piso, ¿ya? Y tengamos sumo cuidado, no nos confiemos en lo que ven nuestros ojos, porque la pinta, la labia
los bienes materiales, el intelecto, aunque fuera brillante, ojo, no habla de su madurez en la fe. Porque si no está cumpliendo como mínimo estos tres conceptos, hermano, es casi fijo que no ha madurado. Y un hombre o una mujer que no ha madurado, no está buscando la voluntad de Dios, ¿ya? Está buscando enamorarle y conquistarle o conquistarla. Y hará todo lo que le convenga. Hablará como poeta. Se presentará bien bacán. El joven tiene que ver su realidad. Y tiene que darse cuenta, si no está haciendo estos ejercicios eclesiales, todavía no clasifica para tener ni para aceptar, tener una relación distinguida. Porque recuerde, solteros y casados, al matrimonio se entra con la siguiente consigna: hasta que la muerte nos separe. Y no con la visión mundana, hasta que me harte si será hora de buscar mi propia felicidad y realización conyugal. Hermanos, el matrimonio no es cosa de juego. Y los padres tienen que orar para que los hijos se den cuenta qué importante es esto. Y no solamente que yo lo haga, sino que la persona que me mueva el piso también lo haga lo mismo. Porque si no, me voy a casar con una persona que no tiene intimidad con Dios. Y si no quiere intimidad con un ser perfecto, pregúntese, ¿qué va a pasar cuando aparezcan sus imperfecciones? En el transcurso de esta vida terrenal, se aprende el arte y la ciencia de amar a nuestra respectiva pareja. Ojo, personas, hermanos casados, que nuestros hijos nos pesan, nos escudriñan, pero la cosa no queda ahí ya, porque el Creador está que nos mira. Si usted, damita o joven soltero, escúcheme por favor y no se me enoje ya. Si aún usted arroja déficit en estos tres reglones, o sea, deja de congregar por quítame la payasada, ¿no? Si deja de congregar cuando sí podría hacerlo. Si cuando hay trabajo en la iglesia local y usted siempre saca la guaracha, ¿ya? Si no se disipula y por último si no diezma, usted no está preparado para sentarse con un hermano en Cristo, para escucharle o realizar una propuesta de tener una amistad especial. No está preparado. Hágase un favor y hágalo a su congregación. Aprenda las palabras del sabio, ¿ya? Aprenda los lineamientos educativos. Permita que su carácter sea construido. Hermanos, es paso a paso. El matrimonio no es una salidita para divertirnos. El matrimonio es un ministerio muy trabajado, maravilloso, que asemeja un gran misterio, la unión de Cristo con la iglesia. Efesios capítulo 5 del 31 al 32. Y recuerde ya, nosotros imitamos a Cristo, no imitamos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia por naturaleza es infiel. La iglesia por naturaleza es quejosa. La iglesia por naturaleza es defectuosa. Y la iglesia por naturaleza, hay veces cuando las cosas no van bien, busca un amante. Y Cristo no es así. ¿Ya? Por eso que imitamos a Cristo y no imitamos a la iglesia. El matrimonio, hermanos míos, es un arte, es una ciencia. Y como tal, solteros tienen que prepararse antes de entrar al vínculo conyugal. Y los padres tienen que comprender que su trabajo es enseñarle prácticas virtuosas a sus hijos. Y recuerden, hermanos míos, que un pecador destruye mucho bien. Creyentes, recordemos estos lineamientos de educación. Recuerden, hermanos míos, porque nuestro hijo merece una educación distinguida. Y la educación distinguida implica que demos el ejemplo. Y yo le aconsejo, hermanos míos, no haga enojar a Dios, porque usted es el perfume del perfumista. Un último consejo bajo la estela educativa de Eclesiastés 9, 17 a 18. Búsquelo, por favor.
Eclesiastés 9, del 17 al 18, dice: las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Sintetizo. Escuchemos las palabras del sabio, pues el rey del mal sí o sí nos va a sitiar a los casados y a los solteros, a nuestros hijos. Ayudémoslo, hermanos míos, a que formen su carácter cristiano cuando vean nuestra servidumbre a Cristo. Y jóvenes, si sus padres no están a los pies de Cristo, no se desilusione, luche por ellos, pero lo fundamental es que usted sí esté a los pies de Cristo. Aunque torriones del mal nos cerquen con lazo poderoso, confiemos en quien murió en la cruz, que nos entrega hábitos, costumbres, enseñanzas para buscar nuestra felicidad, para entrar en un vínculo conyugal correcto, para soportar los embates ya estando dentro del matrimonio, porque nadie la tiene fácil. Pero si usted es de Cristo, hermanos míos, tiene que luchar contra viento y marea por su matrimonio. Si usted es de Cristo, tiene que luchar contra viento y marea por sus padres. Si usted es de Cristo, tiene que luchar contra viento y marea por sus hijos. Conclusiones. El enemigo espiritual, usando el sistema pecaminoso y valiéndose de nuestro engañoso corazón, va a intentar entorpecer, malograr, desvirtuar de mil y un maneras nuestro vínculo conyugal con el Hacedor, con nuestra iglesia, con nuestra pareja conyugal y con nuestra familia de sangre. Y nosotros solamente somos capaces cuando descansamos en Cristo. Él es el sabio, Él es el pobre que nos puede dar la victoria final. Yo exhorto a todos los que reconocen que ya son hijos de Dios. Intentemos ser olor grato. Recordemos que el Hacedor nos contempla. Vamos a terminar leyendo un versículo bíblico que habla a padres y hijos creyentes. A padres y hijos creyentes. Busque Primera de Juan. Capítulo 2. Del 13 al 15. Puesto de pie, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Todos juntos, por favor, a la voz de tres. 1, 2, 3. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Verso 15. No veis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted es creyente, el amor del Padre está en usted. Pero la verdad que cuando vamos detrás del orgullo de nuestras ideas, muchos nos parecemos que amamos al mundo. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Yo no sé exactamente si usted reconoce que tiene alguna falencia como padre o como hijo. Si usted se da cuenta que estas virtudes eclesiales usted no las está tomando en cuenta, no sé. Y si es soltero, yo le recomiendo que intente cultivarse, porque va a llegar el momento en que un hombre o una mujer
le eche ojo. Y si usted se da cuenta que no está preparado, es preferible que no dé el siguiente paso. Prepárese desde ahora. Prepárese desde ahora. Y padre, comprenda que somos nosotros los que guiamos a los hijos. La pregunta es, ¿alguien requiere que oremos por él o por ella para que mejore en estos consejos que se da en la palabra del Señor? Hágame una señal. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Ayúdelos, Padre, porque usted sabe exactamente por qué lo hicieron. Ayúdelos, papito lindo, sea soltero, sea casado, tenga hijos, no tenga hijos, Señor, porque todos queremos ser olor grato a usted, Señor. Señor, sabemos que el enemigo, Señor, no nos las pone fácil. El enemigo va a intentar romper todo lo que usted creó, Señor. El enemigo, Señor, va a intentar que nosotros no nos edifiquemos para que seamos, Señor, olor grato a usted. Pero confiamos en usted, Señor. Usted es ese sabio que el mundo considera pobre, pero nosotros sabemos que es el ser más rico en sabiduría, en poder y en dignidad. Ayúdenos, papito lindo. Ayude a los que levantaron la mano. Ayude a aquellos que no levantaron la mano porque reconocen que están en un camino correcto, y gracias, Señor. Pero ayude también, Señor, si hay un sector que se da cuenta que no cubre las expectativas, pero le da vergüenza, Señor, levantar la mano. Señor, si es así, Señor, usted conoce su corazón y usted sabe, Señor, que le pueden hablar directamente a usted. Ayúdelos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor